Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar, me gustaría agradecer al comité organizador del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y por haber aceptado esta charla. Mi nombre es Fernando Valdés Ortega, estoy haciendo mis estudios de doctorado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Gabriel Ruiz Hernández. El título de mi charla es Superficies temporales con dirección nula canónica, que está basado en un trabajo del doctor Gabriel Ruiz Hernández y Víctor Hugo Patti. Vamos a comenzar. Primero, pues vamos a ver cómo va a estar distribuido. Vamos a ver superficies con dirección nula canónica respecto a parcial T, después respecto a un campo radial y finalmente a un campo cerrado y conforme. Vamos a ver qué es, qué significa que una superficie tenga dirección nula canónica. Tenemos N una superficie de Lorentz, decimos que una superficie sigma en R cruz R tiene dirección nula canónica respecto al campo vectorial parcial T, si la parte tangente de parcial T es un campo vectorial nulo a lo largo de sigma. Luego, de aquí tenemos una observación, es que el campo vectorial parcial T es paralelo, es decir, la conexión del ambiente aplicado a parcial T en cualquier dirección es igual a cero. Con la fórmula de Gauss nosotros tenemos unas igualdades que van a ser de mucha ayuda, las cuales nos determinan cómo calcular, por ejemplo, el operador de forma en cualquier vector X y la segunda forma fundamental en parcial de parte tangente con cualquier otro campo X. De aquí tenemos los siguientes resultados, que es si sigma tiene dirección nula canónica, entonces el operador de forma aplicado a parcial de parte tangente es igual a cero y la conexión de sigma aplicado a parcial de parte tangente en la dirección de parcial de parte tangente es cero. De aquí tenemos las siguientes observaciones. La primera es que sigma tiene una dirección principal canónica respecto a parcial t. Eso quiere decir que parcial t parte tangente es un vector propio del operador de forma. La segunda es que las curvas integrales de parcial t parte tangente son geodésicas de sigma. Luego tenemos una igualdad que nos determina quién es el campo vectorial de curvatura media, en donde lo estamos calculando en el marco nulo parcial t parte tangente con W, ¿no? De tal manera que su producto sea igual a -1. Luego definimos lo que es la función A como el producto de la segunda forma fundamental de W con W aplicado o contra parcial T parte normal. De aquí tenemos lo que es la conexión de Levi-Civita de sigma, con la cual ya está totalmente calculada. Con esto podemos ya hacer uso de la conexión y calcular todo lo que sea necesario. Por ejemplo, tenemos también como una observación, es que el parcial T parte normal es normal paralelo, ¿no? Es decir, cumple esta igualdad. Luego tenemos lo que, este tipo de superficies resultan ser siempre superficies regladas. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos una superficie sigma en N cruz R con dirección nula canónica respecto a parcial t, entonces se dice que es reglada si las curvas integrales de parcial t son geodésicas del ambiente. ¿Ok? Un resultado es que la condición de ser reglada es equivalente a que la segunda forma fundamental de parcial t parte tangente consigo mismo es igual a cero. Y todavía más, la segunda forma fundamental de parcial t parte tangente con cualquier otro campo X es igual a cero. De aquí tenemos las siguientes observaciones. La primera es que sigma es siempre reglada, como lo habíamos mencionado, y la segunda es que siempre es mínima, dado la forma en cómo se obtuvo el vector de curvatura media, ¿no? A través, o está definida a través de la segunda forma fundamental. De aquí tenemos las siguientes equivalencias que nos dan sobre nuestra superficie sigma. Por ejemplo, el operador de forma es diagonalizable si solo si es totalmente geodésica, si solo si es igual a cero, si solo si parcial t es de Killing, si solo si sigma es umbilical. Luego calculamos lo que es el tensor de curvatura media y la curvatura gaussiana de sigma. Con esto tenemos el siguiente corolario, que si sigma es totalmente geodésica, entonces también es plana, ¿no? Aquí A es cero, por lo tanto K sería cero,
y de ahí obtenemos el corolario. Una proposición interesante es que sigma es la curvatura seccional del ambiente coincide con la curvatura de mi superficie sigma a lo largo de los planos tangentes a sigma. Luego tenemos uno de los resultados interesantes, el cual está desarrollado en el trabajo ya mencionado del doctor Gabriel Ruiz Hernández y Víctor Hugo Patti, en el cual nos dan una manera de construir superficies con dirección nula canónica vistas como la gráfica de una función. Entonces nos dice que sigma, nuestra superficie, va a tener dirección nula canónica respecto a parcial t si solo si su gradiente es nulo. Con la ayuda de ese resultado vamos a construir lo que es un ejemplo. Consideramos a n el espacio de De Sitter y sus coordenadas, las tales que satisfacen esta igualdad, y de ahí obtenemos la métrica inducida en n, que está determinada como menos de esta forma, ¿no? D de x cuadrada más coseno hiperbólico al cuadrado de x de y cuadrada. De aquí, o con esa métrica, nosotros calculamos lo que es el gradiente de f. Con el gradiente de f podemos ahora sí hacer uso del resultado, con lo cual obtenemos una ecuación diferencial parcial no lineal, pero esta la podemos transformar en dos ecuaciones diferenciales parciales lineales, las cuales resolvemos a través del método de curvas características, obteniendo esta función como solución, ¿no? En este caso, tenemos f evaluado en y menos más arco tangente del seno hiperbólico de x, ¿no? Dependiendo qué ecuación hayamos obtenido, tenemos aquí el signo, ya sea menos o más. Y entonces con esa función nosotros ya construimos lo que es nuestra superficie, la que va a tener dirección nula canónica respecto a parcial t. Un ejemplo es el siguiente, donde consideramos a f como la identidad y a epsilon igual a 1, y entonces al graficarlo obtenemos esta superficie. Luego hacemos, se checa si se puede generalizar ese ejemplo digamos, a donde n tenga una métrica diferente. Entonces analizamos todos esos casos y vemos que efectivamente con que sea una métrica ortogonal podemos extender esos ejemplos. Luego tenemos un resultado de los más interesantes que se obtuvieron y el cual nos dice que no solo la curvatura del ambiente coincide con la curvatura de la superficie, sino que también la curvatura de la componente n del producto n cruz r coincide con la curvatura gaussiana de mi superficie. Entonces, es un resultado interesante que no se había analizado anteriormente. Tenemos aquí algunos corolarios. Uno importante también que complementa a lo que habíamos visto anteriormente, entonces es que las tres curvaturas coinciden, ¿no? La curvatura seccional del ambiente, la curvatura gaussiana de la componente n y la curvatura gaussiana de nuestra superficie, ¿no? Todo esto a lo largo de los planos tangentes a sigma. Entonces ahí coinciden estas tres curvaturas, ¿no? Es un resultado interesante. Luego nos pasamos a las superficies con dirección nula canónica respecto a un campo radial. El campo radial está definido de esta forma. Volvemos a calcular lo que de la misma forma como en el ejemplo anterior, obteniendo ligeras variaciones en las igualdades, pero se calculan de manera similar y algunos son parecidos, ¿no? En este caso, ya el operador de forma no sería cero aplicado a parcial t parte, perdón, a z tangente, pero en otras sí coinciden. Aquí de igual forma se determina de la misma forma lo que es el vector de curvatura media y con eso obtenemos un primer resultado o una observación interesante que es que sigma nunca es mínima, ¿no? Calculando lo que es la curvatura media. También de la misma forma, en este caso sí coinciden completamente lo que es la conexión de Levi-Civita y de igual forma el tensor de curvatura media y la curvatura gaussiana. Ahora sí, de los resultados importantes que se pudieron obtener es que si sigma tiene dirección nula canónica respecto a z, donde z es un campo vectorial radial, entonces sigma es una superficie totalmente casi umbilical. Como corolario, pues tenemos que nuestra superficie es igual con las mismas condiciones,
no es mínima ni plana, ¿ok? Y bien, una proposición que viene como resultado en una de las referencias en la bibliografía, en la cual nos da una caracterización o la parametrización de las superficies casi totalmente umbilicas, o perdón, sí, casi umbilicas. Entonces, dada esta caracterización, nosotros la utilizamos para poder encontrar un ejemplo. Entonces, primero, tenemos el siguiente resultado que nos dice que existen dos campos vectoriales nulos ortogonales a un campo vectorial espacial X, entonces, los cuales están dados de esta forma. Con ese resultado, tenemos lo siguiente, y bueno, con ese resultado más este otro resultado que nos dice una superficie totalmente casi umbilical, que está parametrizada de esta forma, como en el resultado anterior, tiene dirección nula canónica respecto al campo vectorial radial Z si satisface que alfa contra t es igual a 0. Entonces, con este resultado nosotros podemos construir el siguiente ejemplo. Necesitamos primero considerar a nuestra curva alfa, que va a ser esa hélice, de tal manera que su derivada es nulo. Luego, construimos por el lema anterior nuestro campo vectorial nulo y ortogonal a alfa. Y con eso finalmente obtenemos lo que es la parametrización de nuestra superficie con dirección nula canónica, la cual está dada de esa forma. Al graficarla, obtenemos un ejemplo que sería esta. Es un ejemplo de una superficie totalmente casi umbilical con dirección nula canónica. O bien una superficie con dirección nula canónica que resulta ser siempre casi umbilical. Luego, nos pasamos a lo que es a superficies con dirección nula canónica respecto a un campo vectorial cerrado y conforme, la cual todavía está en desarrollo. Para profundizar más, tenemos aquí la definición de qué es un campo cerrado y conforme. De igual manera, coinciden en muchas cosas o es muy similar lo que son las igualdades que habíamos calculado en los ejemplos anteriores, calculando desde la conexión hasta la curvatura, obteniendo resultados parecidos al caso anterior. Y uno de los resultados que empezamos a obtener es que Z, que es ρ parcial T, es un campo cerrado y conforme en R, en el producto labiado R cruz N con función ρ. Y luego tenemos, bueno, ya se llega a la conclusión de que el resultado respecto a la gráfica de funciones coincide en esta parte también, con la diferencia que ahora va a ser dirección nula canónica respecto a Z, y si solo si gradiente de F es nulo. Con eso también obtenemos entonces ejemplos que van a estar determinados de manera parecida como los encontramos en la sección anterior, en la primera sección, que están determinados de esta forma. Aquí tenemos una familia de superficies con dirección nula canónica respecto al campo vectorial cerrado y conforme T parcial T. Y luego, una de las cosas interesantes que también pudimos desarrollar es una forma de cómo obtener más superficies con dirección nula canónica respecto a un campo vectorial radial a través de conseguir superficies con dirección nula canónica en este producto alabiado. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos las coordenadas del espacio de De Sitter y con ellas calculamos lo que son el campo vectorial coordenado, la base coordenada, y con ella nosotros hacemos este cálculo en el cual llegamos a la conclusión de que un campo vectorial radial en R menos el plano x00 es igual a t parcial t. Es decir, el campo radial de R3, 1 menos este plano, es el campo cerrado y conforme del producto labiado R cruz S12 con la función t. Entonces, de esa manera podemos nosotros calcular más superficies. Y bueno, hasta eso sería todo. Tenemos aquí la bibliografía en la cual nos estuvimos basando para este trabajo. Y bueno, por mi parte, pues sería todo y nos vemos en otra ocasión.